Dicen que una vez entrabas a esta prisión, había dos formas de salir: después de cumplir tu condena o dentro de un ataúd. Hoy vamos a visitar uno de los lugares más temidos y famosos del planeta, Alcatraz, la prisión que durante décadas albergó a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Pero lo que hace realmente legendaria a esta isla no son solo sus muros de concreto ni las estrictas medidas de seguridad, sino las historias de fugas imposibles, intentos desesperados por recuperar la libertad y los misterios que, hasta el día de hoy, siguen sin resolverse. ¿Fue realmente imposible escapar de Alcatraz? ¿Qué tan dura era la vida dentro de estas celdas? ¿Y qué ocurrió con los 3 prisioneros que desaparecieron sin dejar rastro? Acompáñennos a recorrer cada rincón de La Roca, descubrir su historia desde adentro y conocer por qué, décadas después de su cierre, Alcatraz sigue siendo uno de los lugares más fascinantes y escalofriantes de Estados Unidos. Bueno, mi gente, me encuentro en Alcatraz, una de las cárceles más difíciles de escapar del mundo, en una de sus celdas aquí. En nuestra visita vamos a descubrir los misterios que abarcaban esta prisión. Óyeme, en San Francisco, California. Vamos allá. El lugar de no retorno, así se le conocía a Alcatraz. Hoy estamos desde aquí haciendo un documental para edificar a toda nuestra gente sobre los pormenores de este lugar considerado la prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos. Por esa pequeña rejilla se escaparon 3 individuos aquí de la cárcel de Alcatraz en 1962 y se tiraron a bracear por ese mar. Todo eso lo vamos a descubrir ahora en este video aquí en televisión. Vamos allá. Ok, estos son los barcos que mantienen trayendo gente aquí para que vean la cárcel, que ahora es prácticamente un museo, parque nacional, y está Abierta al público o visitantes desde 1973. y viene mucha gente aquí diario. Sí, a ver cómo. Anualmente se estima que visitan 1,5 millones de personas. Oigan qué dato, mi gente. Allá vamos, hacia la isla Alcatraz. Ahí está Alcatraz, la que fue una prisión desde 1850 en adelante. Míralo ahí. Mira que esa gaviota ahí frente a la Alcatraz. La Alcatraz, que dicho sea de paso, es el nombre de un pelícano, Alcatraz, que por eso es que lleva su nombre. La isla que tiene esa cárcel, el Alcatraz. Y saber que de aquí trataron de escapar en 1962 3 nadadores. Ay, qué historia. Bueno, tal vez por ahí braceando se fueron, cruzaron allá, a esa montañita. Pero como está este frío aquí, No es fácil, esas aguas tienen que estar heladas también. abrazo, lo cruzaron y se fueron por ahí. Wow, esta es una de las torres de vigilancia que habían aquí. Más sin embargo, Rosa, de aquí a esta película se filmaron por un escape de película que hubo, Ese actorazo Clint Eastwood fue el productor de esta película que, basada en un hecho de la vida real, se popularizó también el escape de Alcatraz. Y de lo que estábamos comentando, que hubieron 3 individuos que se fugaron de aquí y cruzaron por ahí a brazo, por ahí adelante. Llegaron a subir esa montaña. Un muy buen nadador, Wow. Mira lo que escribió Frank Heaney. Era un oficial de la correccional de aquí. Sí, ya ustedes saben, en la era de 1960. Él dice que él odiaba trabajar aquí en estas torres de vigilancia, que era sumamente aburrido y monótono, especialmente cuando le tocaba el turno nocturno, de medianoche a 8 de la mañana. Siempre frío, con esas ráfagas de viento que se sentía de arriba. Esas horas eran eternas para él. Ya. No, y aparte de que se habla de que hay algo de misterio en esta isla, según narran. Se dice que aquí se siente. Nosotros vamos a probar en este video si realmente Dicen que está embrujada. ese escalofriante momento. Vamos allá.
Sí, esto da un poquito de calofrío por el hecho de que, wow, como se ve, mira cómo eran las prisiones realmente, parte de ellas. Mira, era hecha con una roca y que no se escapaba nadie por ahí. Imagínate, esa roca es como del arrecife de la isla. Uf. Mira, por ahí también se sube por esa escalinata. Pero sí, se siente como su vibra aquí, ¿verdad? Mira cómo era la celda aquí, mira. Así era, un toile, un inodoro, una mesita, un lavamanos, ahí ya tú estabas. Ahí tú estabas preso. 3 niveles. Para los dos lados. Era Pequeñita, sí. 1,5 metros por 2,7 metros era el tamaño. Y mira aquí como ahí simula un preso ahí. Ajá. Muertico y todo, acostadito ahí. Se dice que eso así fue de lo que se escaparon. Tú ves. Claro, mira ese hueco allá. Ujú. Ampliaron ahí ese hueco. Vamos a ver aquí al lado para que se pueda apreciar Sí, aquí no cuál lo era veía. el tamaño real. Mira, ese huequito por ahí lo fueron ampliando. Nada más tenían un inodoro, un lavamanos y una mesita ahí. Mira cómo lo hicieron, ellos dejaron eso ahí como que estaba simulando y ellos se fueron por ese hueco por ahí. Wow, qué verdugo, Mira. Fresco. Este escenario, como ustedes lo ven aquí, fue el escenario de un programa de televisión llamado America's Most Wanted, como los más buscados de América, en el segmento Alcatraz, el escape, que fue lanzado en el 1962. Sí, porque nunca lo encontraron, no se Sí. sabe qué pasó con ellos. Se considera que los que escaparon aún se consideran fugitivos. ¿Cómo fue el escape? Era con la cuchara que le pasaban, ellos iban rapillando la pared hasta que se pudieron ir. Sí, porque eso es como hormigón armado o arrecife, no sé, no aprecio exactamente, pero el material era fuerte. Ahora tenían deseo de escaparse, Bueno, para los rebeldes, los violentos, los de mal comportamiento, estas eran las celdas de castigo. 6 celdas que después de que se cerraba esta puerta, estaban completamente aislados y a oscuras. Entonces, para mí que estas son de las celdas que se decía que se oyen sonidos raros, porque mira, tú trancadito ahí solo, en esa oscuridad, que todavía se dice que hay algo como de misterio que abarca estas celdas, mira. El gran misterio que abarca estas celdas, que eran solitarias, oscuras, aquí en Alcatraz. Todavía se dice que salen sonidos extraños acá. Gente, vamos a entrar para sentir realmente cómo se siente lo escalofriante de una prisión, Wow. Estar encerrados en estas 3 paredes y una reja, no es fácil. Mira qué pequeña era la rejilla de ventilación, que fueron lo que ellos ampliaron. Lo fueron rompiendo ahí y se fueron por ahí. Con la cuchara y también con el soporte largo de la cuchara, lo usaban como si fuera un pequeño drill para ir corroyendo y recogiendo, retirando los escombros. Fueron inteligentes porque ellos sabían que por ahí entraba aire. Dijeron, concho, esto lleva a un escape o algo más o menos. De la celda de Capone aquí. Oye, su ofensa fue no pagaba taxi, ¿no así? Evasión de impuestos. Celda número B181. Que a propósito hay que indicar que esta cárcel de máxima seguridad tiene una capacidad de 336 presos o presidiarios. Sí, averigó 1,000 y pico en su 1.576 en sus 29 años. operación, exactamente. Ese tuvo también una cárcel en Filadelfia, ese. Sí. También por lo mismo, porque era... Era un tigre. Sí. No quería pagar. Qué anécdota de aquí, la prisión de Alcatraz, que se le permitía, porque entraban señales de onda de radio y los presos escuchaban a veces noticias, una frecuencia, béisbol, básquetbol, oye, y que para fin de año, para Año Nuevo, se escuchaba una fiesta de un club náutico que había aquí en la bahía, en el frente, se escuchaba la música, las chicas riéndose, gozando, y eso lo hacía sentir yo bien porque estaban presos muchísimos años, tú ves. Claro, Wow. O sea, si
un Sí. respiro momentáneo. Si la brisa soplaba, se veía la bulla y la música de allá, porque esto está como a 2 millas, 2 kilómetros, 2 millas de... Pero ese de doble filo, Sí, porque no eran ellos los que estaban gozando, estaban escuchando. sí, pues te motivaba, y para concho. eso, sí, momentáneamente, pero al mismo tiempo, Bulla de libertad. de seguro, le invadía la nostalgia, porque ellos querían estar celebrando con sus familias, haciendo su sus gente. propios planes, pero estaban tras las rejas, eso no es fácil. Hay que pensarlo antes de... Sí. ¿Qué le ha parecido esta gran historia? La historia de una cárcel que ha marcado tantos puntos clave en la historia de los Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, que fue escenario de películas, Wow. de historias, narrativas. Bueno, es difícil. Ya. Y miren esto por aquí, mi gente. Eran como los... Para comunicarse con los... ¿Con quién, Rodaria? Para pasarle cosas por ahí. No, este era el área cuando recibían Teléfono. alguna visita. De visita, sí. Podían interactuar con alguien, algún telecomunicador, no sé si por aquí mismo se escuchaba. Sí. Pero aprendiendo un poquito de los detalles de la cárcel. Imaginarse así en una celda con su inodoro, su cama, su lavamanos, al lado y frente a los demás. Una situación triste, deprimente, difícil, así mismo, y pensar que podrían ser sus últimos días en esa situación. Miren los 3 que se escaparon aquí en el 1962. Wow, junio 11, 1962, usando una cuchara. Era la máscara que usaron. Sí, dice que la hicieron de jabón, cemento y que la ponían debajo de sus frazadas en medio de la noche hasta que lograron el escape. El FBI todavía lo busca. John y William Anglin No en se supo de Franklin ellos. Morris. ¿Qué habrá pasado con esa gente? ¿Se escaparon o se ahogaron? Bueno, La edificación aquí, mira, entera, completa. Según dice esta placa, dice que era como una prisión militar, como campo de tiro, gimnasio, algo así. de entrenamiento, gimnasia, campo de tiro. Sí, en el 1940, en 1963 también, pero fue su función como una librería en un tiempo, en 1869 a 1910. Dicho sea de paso, tenemos que informar que aquí vivían, primero era algo como un centro militar, donde había niños, familias militares completas, Sí. que los niños iban Adolescentes, niños. sí, salían a la bahía a estudiar allá afuera, a San Francisco. Los hijos de los militares, que aquí vivían como 75 niños más o menos, según narran de los militares, porque después se convirtió en una cárcel federal, tú sabes. Se considera una de las cárceles más seguras del mundo, por el hecho de que era una isla, que para tú salir de aquí tenía que salir braceando la forma de tú escapar, y el agua muy fría aquí en la bahía. Entonces decía que era una de las cárceles más seguras del mundo. Más la vigilancia. Sin embargo, antes de todo eso, la historia cuenta que era habitada por indios. Era Sí. territorio de ellos. Y por eso, cuando cierran la cárcel, ya en la historia más reciente, hubo una ocupación de ellos reclamando Su esta espacio, isla sí. como su propiedad. Estuvo ocupada unos 11 meses por indios. O sea, pero también cuentan que ella paró sus operaciones por el hecho de que era muy costosa mantenerla, porque todo lo que se usaba aquí en la isla se consumía, había que traerlo de allá de tierra firme, Claro. agua, comida, combustible, todo. O sea, de manera funcional, ella estaba perfecta, pero en términos de costos, era 3 veces más alto su sostenimiento que de cualquier otra cárcel. Allá afuera, sí. Suministros eléctricos, era como la parte eléctrica, la planta eléctrica de la edificación. Los suministros Aquí se era. ponían ahí. Mira, todavía esto es cosa de la época. Wow. Parte también por ahí está restringida, pero esas eran parte de la prisión ahí. Ve, eran como rejas. Estuvo presa hasta Opia Apache en esa cárcel. Era la casillita de la seguridad, y aparte de eso, de este tipo de casillita, mira aquí cómo está esta aquí con radio, 1958, 1963. Esta era para los guardias de seguridad aquí, mira, con su radio y todo para comunicarse allá.
Y había también seis torres de control para los militares subir ahí para observar del tope. Entonces, era difícil escaparse de aquí. Siempre mirando hacia la bahía. Que ok, te escapaste aquí, pero para tú volar esa bala, ¿verdad? Sí. Era sumamente difícil. ¿Por dónde se fueron? ¿Será que encontraron alguna alcantarilla, algún conducto que los llevara hasta las aguas? Bueno. Como que están ya muchas de las edificaciones, aquí tú ves, porque eran a la orilla del mar. Seguro en una edificación así fue que estaban mira la gaviota, estaban los que se escaparon y se tiraron por ahí. Sí. Pero una gente en buena condición física que sepa nadar, no puede ser tan difícil cruzar allá, ¿verdad? Es lo que uno considera. Bueno. Ahora que hay muchas gaviotas aquí, sí, mira. Mira dónde están esas ahora. Una gaviotica ahí. ¿Cómo tú estás? No vueles, no te vamos a hacer daño, ¿eh? Somos la nueva guachimanes, los guardias aquí de la prisión. Sí, pero estate tranquilo, yo soy jodón, ¿oíste? Mira, aquí está uno de los cañones, de unos 111 que hubieron en un momento en la isla para protegerla. Sí, porque en el 1866 el único propósito de esta isla era un puesto de vigilancia para proteger la bahía de San Francisco. Mira. Pero esos cañones no son ligeros, son cañones que pesan más de 50.000 libras. Míralo ahí cómo era que estaban ahí. Colocado en todo el perímetro, 111 cañones. Pero para poder maniobrar uno de estos cañones se necesitaban al menos 12 hombres por el peso de los mismos. Así que ya para 1865 habían 400 soldados. Si había algún ataque o algo, ellos estaban listos para entrar en acción. Estos eran los indígenas, los indios que fueron presos aquí en el Alcatraz por allá por el 1894 y 95. Sí, concho, qué cosa, porque de acuerdo a la historia, estos indios Ohlone, como se llaman, ocuparon esta isla por miles de años. 1775 vino a ser descubierta por Manuel Ayala. Sí, que ellos se dedicaban aquí a la agricultura, la pesca y cultivaban muchísimas cosas aquí. Entonces vino este hombre y la descubrió en 1775. Entonces yéndonos aquí, esta gente fueron prisioneros, siendo ellos prácticamente los dueños de la isla. Claro. Se quiso como obligar a que ellos trabajaran aquí. Sí, cuando ya estaba militarizada la isla, entonces estos nativos, digamos, fueron declarados como hostiles por el hecho de que los militares lo que querían era que ellos se pusieran a labrar la tierra. Sí. Y ellos se estaban sublevando porque los estaban separando de sus familias, todo eso. Y evidentemente, pues ellos estaban supuestamente primero, así que ahí hubo como presión. Lo tuvieron prisionero aquí por unos años. Tuvieron que ponerlo en régimen, ya, según los militares. Entonces ya para 1850, el presidente Millard Fillmore fue quien ordenó. Sí, decidió cómo convertirla en base militar. Claro, y ya pues para final de 1850 traían prisioneros. Empezó a albergar los prisioneros militares, especialmente. Prisioneros de guerra, de todo, seguro gente que desertores, sí. Se negaban a. Y a los prisioneros políticos. Wow. Era la residencia militar aquí. Esa área estaba cerrada, pero ese edificio era como de una escuela de 1918 a 1933. Sí. Residencia de los penitenciarios, de los militares. Sí. Del 1934 al 63, que fue cuando realmente fue convertida en una cárcel. Mira aquí ya pusieron un letrero como que está prohibido pasar por ahí porque este anidamiento de muchísimas aves ahí, mira cómo se ven las gaviotas ahí y otras especies que son de aquí de la isla. Ya mira, ahí está el tanque de agua, parece que suministraba agua para la isla completa. Sí, pero lo chulo es que este tipo de protección se lleva a cabo puesto que esto es un parque nacional. Sí. Es operada como parque nacional. Sí, ya, esto es un patrimonio, tú sabes, del Estado. Esta aquí era la casa de guardia, pero que ya hay muchas edificaciones que están
Muy deteriorada, ¿eh? En colapso. Sí. Por colapsar. Míralo ahí. Ahí lo dice, Casa de Guardia, arriba ese visto. De 1934 a 1963. Y la casa del comandante de 1922 al 33. Así es. Señor, pero Rosa, mira qué tremendo vistón tiene la cárcel de acá atrás, el Golden Gate, el puente famoso aquí. Wow, y de toda la ciudad también, o por lo menos el skyline del downtown de San Francisco. Pero yo digo que por lo menos se ve cerca. Un buen nadador podría haber pasado, ¿eh? Wow. Dicen que les proveían agua caliente a los apresados, los que residían aquí, para que no se bañaran, sí, para su baño, su aseo personal, para que no se acostumbraran a las aguas frías y fuera mucho menos probable intentar cruzarlo al nado. Y lo de 1963. Se fueron 3 ahí. Se dice que fue ya prácticamente cuando le iban a cerrar la cárcel, que no se sabe si eso motivó a que la cerraran, pues concho, estaban escapando. Bueno, según dicen... Coincidió, pero según dicen que la razón fue económica, por el alto costo de mantener esto en operación, que decidieron clausurarla. Todavía hay que ir a buscar de aquel lado. Ya estamos en California, San Francisco, California, mostrando ese icono también de el sistema carcelario de los Estados Unidos, lo que fue una de las cárceles más seguras del mundo. Quizás la más emblemática, la más peculiar, siendo una isla completamente separada y con la máxima seguridad de su época. Esperemos que tú hayas visto todos los videos que abarcan esta serie. Recorriendo el mundo en 26 días, la vuelta al mundo en 26 días. Empezamos de Nueva York y terminaremos en un próximo video en la ciudad de Nueva York también. Ya tú sabes, ¿eh? Este gran reto llegando a su final, pero no así nuestro canal. Esto ha sido una gran aventura que nos ha encantado compartir todo lo visto, todo lo aprendido en cada país y ciudad que visitamos, y esperamos que, como estos videos, vengan mucho más muy pronto. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, porque un % muy alto de la gente que ven algunos de nuestros videos no se suscriben, ¿eh? Entonces te pedimos en este preciso momento que te suscribas porque es gratis y comparta para más personas conozcan del proyecto Televisión Blog. Ya tú La sabes. forma más simple de apoyarnos, completamente gratis, y tan solo hay que hacer un clic. No es mucho el trabajo que hay que hacer. Ya tú sabes. Nos vemos en un próximo video de televisión. Gracias por el apoyo, familia. Se les quiere.